Listo, empezamos entonces la grabación de esta sesión de hoy. En esta sesión nosotros vamos a adentrarnos ya en más detalle a la teoría del consumidor, ¿no? Todavía el video de hoy va a recoger más elementos teóricos, ¿no? Vamos a recoger unos elementos teóricos adicionales sobre el consumidor y ya en el próximo video vamos a ver cómo surge la curva de demanda y haremos un ejercicio, ¿no? Uno solo así bien completito para poder entender el surgimiento de esa curva, porque es clave, ¿no? O sea, entender cómo se puede crear una curva de demanda, al menos en sus principios más básicos, porque obviamente no es sencillo, ¿no? O sea, no es sencillo que se pueda construir una curva de demanda ya con datos más complicados, ¿no? O sea, piensen que esta versión de microeconomía que vemos es una versión mucho más light, ¿no? Bien informativa y todo, pero pese a ello, van a quedar con los mismos elementos teóricos y conceptuales que veríamos en un curso regular, pero obviamente con ejercicios matemáticos ya más adaptados a nuestro nivel y cuando deseen profundizar, ahí les dejaré un libro para que, menos un libro para que puedan profundizar, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué nos quedamos la clase pasada? Sí, y como siempre, solo para recordar, ¿no? Entonces, habíamos empezado nuestro estudio de la teoría del consumidor y, bueno, entramos directamente en el estudio de las preferencias, ¿sí? Recuerden que ese era el concepto clave que habíamos estudiado en la sesión pasada, ¿sí? Las preferencias, con el propósito de entender qué, o sea, entender cómo se representa a los individuos en microeconomía, que es una representación matemática en donde decimos, bueno, los individuos de alguna forma vamos a analizarlos concentrándonos en las decisiones y las preferencias, los gustos, lo que ellos quieren y desean en momento de elegir bienes, ¿no? Entonces, para hacer esa representación matemática del comportamiento de los individuos, nos hemos basado en esto de las preferencias, que son comparaciones, o son, perdón, ordenamientos por parejas de opciones, ¿sí? Y hemos puesto algunos supuestos, que ya los mencionamos la clase pasada, estos axiomas de completitud, transitividad, esos dos, ¿sí? Esos dos son axiomas que tienen que ver más bien con lo que llamamos racionalidad, ¿no? Recuerden eso, o sea, cuando decimos que un individuo cumple los axiomas de completitud y de transitividad, esos son axiomas que garantizan, o bueno, hacen que hoy en día les llamemos al individuo un individuo racional, en términos microeconómicos, ¿no? O sea, no confundir con la racionalidad que usualmente se viene dando, de la que se habla como es en el lenguaje común, ¿no? O sea, no es esa racionalidad, es una racionalidad microeconómica, si desean ponerle otro, microeconómica. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar a un economista, alguien que estudia estas cosas y les dice, voy a asumir que los individuos son racionales, lo que está haciendo en el fondo es asumiendo que se cumplen estos axiomas. ¿Ya? Y bueno, otro axioma que este es más técnico, que era el axioma de continuidad, ese es más bien para poder usar herramientas matemáticas como el cálculo, pero no es vital. Los dos primeros son realmente los vitales, ¿no? Y bueno, ya tuvimos toda una reflexión sobre esos axiomas, recordarán, tuvimos una reflexión, el axioma de completitud, simplificando, ¿qué quería decir? Quería decirnos que los individuos siempre tienen la posibilidad de responder ante la pregunta de qué prefieren entre dos casos. ¿Prefieren A o prefieren B? O ambos son igualmente preferibles. ¿Sí? Esa es la primera opción. Entonces, aquí el individuo nunca cae en la indecisión, nunca cae en una condición en la que no tiene respuestas. ¿Sí? Y recordarán que esto ya lo analizamos, lo analizamos bastante a fondo e incluso lo criticamos un poco, ¿no? Entonces ya fue abordado, ¿no? Este axioma. El otro axioma vital para la racionalidad era esto, ¿no? La transitividad, o sea, asumir que si tengo tres opciones y si el individuo dice que prefiere A a B, y luego dice prefiero B a C, entonces va a preferir A a C necesariamente. O sea, se cumple un orden en las preferencias y ese orden de las preferencias es estable, ¿no? O sea, y se transfiere. ¿Sí? O sea, se puede decir que en cierta forma las preferencias se transfieren y por tanto el individuo no cae en inconsistencias lógicas. Inconsistencias, bueno, el básico, eso es, no caen esto, ¿no? No caen, jamás caen en inconsistencias lógicas, sino que los individuos tratan de ser consistentes y decir las cosas y preferencias en un orden, ¿no? O sea, no entramos, por ejemplo, en esas circularidades, ¿no? Ahora, sobre este tema, hay que recordar que si nosotros tratamos de agregar preferencias, recuerden que eso lo vimos en un ejemplito que, ay, no sé en dónde está, ustedes son, disculparán que a veces tengo, no.
Vivo a veces en el multiverso, colegas, entonces ese multiverso a veces hace que tenga un montón de, wow, bueno, ustedes son, bueno, ya no sé, bueno, tengo que pasarles, debo tener, no, no, dejemos de cosas, debo tener. Uf. Bueno, ya voy a buscar, porque se acuerdan que nosotros también hicimos un análisis en la clase anterior de qué pasaba cuando se agregaban las preferencias, ¿no? O sea, por ejemplo, intentamos hacer un esquema de votación y nos surgió la famosa el paradoja de Condorcet, de que si nosotros tenemos tres individuos, por ejemplo, y agregamos sus preferencias, puede pasar que no lleguemos a un acuerdo, ¿no? Entonces, en esos casos que ya les voy a poner incluso la laminita, disculpe, Poiter, no he borrado nada. Entonces, en ese caso decíamos que no sale tan viable juntar gente y que el resultado sea racional. ¿Sí? Incluso ahí surgía el teorema de imposibilidad de Arrow, que también mencionamos así de paso, ¿no? Pero bueno, esos son los axiomas, todo eso ya lo discutimos. Y el día de hoy vamos a continuar desde el punto de la racionalidad, ¿no? De todas maneras, si es que tienen algún comentario o dudas sobre lo que hemos mencionado en clase anterior, con gusto, ¿no? Me la pueden hacer o pueden pasármela por WhatsApp. Pero bueno, entonces ahora vamos a continuar con el concepto de racionalidad, que ya adelantamos la clase pasada. La racionalidad, recuerden, es esta idea de que los individuos cumplen tanto los axiomas de completitud como los axiomas de transitividad, ¿sí? Entonces, en ese caso decimos que el individuo es racional en el contexto micro, ¿no? No olviden que estamos pensando en este contexto económico, microeconómico. Cuando los individuos son racionales en este contexto, a veces se les pone el nombre. Es un nombre más figurativo, obviamente, ¿no? Pero es un nombre que a veces puede que ustedes escuchen. Es el Homo economicus, ¿sí? No necesariamente es este, porque este Homo economicus es un término más general, ¿no? O sea, es como decir el ser humano entendido desde la economía, ¿ya? Pero muchas veces sí se le empata, o sea, el Homo economicus con el individuo racional, ¿no? Microeconómicamente racional. Entonces vamos a ir conociendo un poco más a fondo este individuo racional, pero primero vamos a ver un poco por qué es importante el supuesto de racionalidad, ¿ya? Entonces, esta noción, la de racionalidad, es clave en microeconomía porque solo cuando un individuo es racional, ya saben lo que significa, preferencias transitivas y completas, entonces se puede crear o se pueden representar sus preferencias a través de algo que se llama la función de utilidad. ¿Ya? Entonces verán, aquí algunas cuestiones de lenguaje, porque pueden surgir confusiones. Primera, el término utilidad no lo vayan a pensar como la utilidad de una empresa, que es lo que usualmente pensamos en el lenguaje común, ¿no? O sea, la utilidad de una empresa, por decir. No. Cuando hablamos de utilidad en microeconomía, el consenso es que estamos hablando del bienestar de los individuos. ¿Sí? Entonces, puede sonarles algunos chocantes, ¿sí? ¿Por qué no usamos el nombre convencional de utilidad? Penosamente ya se ganó esta costumbre en la economía, pero bueno, también es la herencia de la corriente filosófica utilitarista, que tiene especialmente como representante a Jeremy Bentham. Entonces, Bentham y después otros, como por ejemplo William Stanley Jevons y bueno, otros más, pero Bentham sería uno de los primeros en plantear que, por ejemplo, los objetivos de la sociedad o el objetivo principal de la sociedad es incrementar al máximo el bienestar, la utilidad de las personas, o mejor dicho, de otra forma, ¿no? Algo es importante en la medida que le resulta útil a otros, a las personas. Entonces hay que maximizar esa utilidad y la maximización de la utilidad de la sociedad nace de la maximización de la utilidad de los individuos. Eso más o menos dijo Bentham, Jeremy Bentham, y esta idea de este filósofo utilitarista se iría extendiendo hasta el día de hoy en economía, claro, con variantes, ¿no? Pero digamos que ese es el espíritu, y de ahí nace incluso el nombre, ¿no? De la función de utilidad. Entonces es algo que en microeconomía ya está bastante arraigado. Entonces ahí sí, colegas, les pido un poco de paciencia, pero es la idea, ¿no? Que cuando escuchen la palabra utilidad, piensen en individuos que están tratando de encontrar bienestar con sus decisiones. Entonces a ese bienestar que los individuos obtienen, se les llama así de forma genérica utilidad. Entonces, cuando vean la palabra utilidad, estamos haciendo referencia más o menos, no exactamente, pero más o menos al bienestar de los individuos. ¿Ya? Eso en términos más conceptuales. Ahora, recuerden que el objetivo es representar matemáticamente el comportamiento de los individuos. ¿Ya?
Hasta el momento lo único que hemos dicho es, bueno, sabemos que el individuo tiene el axioma de completitud, o sea, prefiere A a B o prefiere B a A, ¿sí? O es indiferente. O sea, tenemos el axioma de completitud, ¿no? B preferido a A o es indiferente. A y B le dan lo mismo. Ese era el de completitud. Y el de transitividad, si no me entienden lo que estoy escribiendo, no se estresen, es lo mismo que está en las láminas, sino que solo estoy escribiendo la parte matemática. En la transitividad, ¿cómo era? O sea, si A es preferido a B y B es preferido a C, entonces A preferido a C. Entonces, ¿cuál es el problema de estos axiomas? Ahora, ya no pensemos en términos de supuestos, sino pensemos en términos instrumentales. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un ejercicio de microeconomía, ¿cuál es nuestra limitación? Que estos no son números. A, B y C son opciones genéricas. O sea, puede ser cualquier tipo de opción. Y lo que tenemos aquí más bien es una mezcla entre ordenamientos y conectores lógicos. Entonces, no nos resulta fácil trabajar matemáticamente con estas cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que han hecho los economistas para poder enfrentar este problema? No vamos a trabajar con opciones genéricas, vamos a trabajar con números, ¿sí? Entonces, para ello construimos la llamada función de utilidad. ¿Qué es la función de utilidad? Es una función que permite recoger el orden de preferencias y ponerles numeritos, ¿sí? O sea, es una función que representa el orden de preferencias de un individuo con números reales. O sea, nosotros cogemos unos números reales y esos números reales los usamos para representar el orden de preferencias que los individuos le dan a las opciones. Entonces, vamos a hacerle más completo esto, ¿no? Un segundo nada más. Entonces, digamos que tenemos un individuo, ya, un segundito nada más, que prefiere A a B y B prefiere a C, ¿ya? Entonces, solo denme un segundo, ya. Entonces le vamos a poner tres opciones, no estaban dos, pero vamos a dejar en tres mejor. Entonces tenemos esto, no digamos que el individuo me dice, yo prefiero A a B y B a C. Es el orden que le voy a dar a estas opciones, ¿sí? El orden de preferencia. Es un orden muy complejo de analizar porque A, B y C pueden ser un montón de cosas diferentes, ¿ya? Pongamos un ejemplo. Digamos que me preguntan a mí, tengo tres opciones, ¿sí? Y me piden ordene. Entonces yo puedo decir que, bueno, a mí tal vez me gustan más las rubias que las morenas y las morenas más que las pelirrojas. Solo ese ejemplo, ¿ya? No, perdón. Rubias más que las morenas y las morenas más que... quería pensar en cervezas, ¿no? Ven que me engaña el subconsciente, ¿no? Eh, bueno, marcas de cerveza ABC, ¿ya? Ya, rubia, disculpen el ejemplo, ¿ya? Entonces estaba pensando en otra cosa. Entonces pensemos en eso, ¿no? Tenemos tres marcas de cerveza, marca A, marca B, marca C. Entonces, las marcas son algo cualitativo, unas se diferencian de otras por muchas razones que no son fáciles de comparar matemáticamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen los economistas? Los economistas dicen, ok, el individuo tiene estas preferencias, A, B, C. Marca A, marca B, marca C. ¿Ya? En el caso de alguna persona, digamos, bueno, voy a ponerme así de ejemplo, ya este ya es más intencionado, ¿no? Digamos que me dicen, ok, elige la compañía de tres personas, Ana, Belén y Carla. ¿Ya? Entonces yo diría, bueno, prefiero estar con Ana más que Belén y Belén más que Carla. ¿Ya? Compañeras, damas, le dan la vuelta al ejemplo, ¿no? Le ponen nomás hombres o como ustedes gusten, ¿ya? O digamos que alguna compañera dice, yo prefiero estar con Andrés más que con ve, no sé, Boberto, ya, y Boberto más que Carlos, o lo que sea. Entonces, ¿cuál es el punto? Son ordenamientos difíciles de analizar, porque estamos hablando de opciones muy heterogéneas. Pueden ser opciones de compañía, pueden ser marcas de cerveza, pueden ser lo que sea. ¿Ya? De hecho, esto es un tema que podría criticarse. Esa idea de que se puede analizar con el mismo marco teórico cualquier opción. Eso puede ser cuestionable, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que se hace en economía? Vamos a ponerle números. Si prefiero la compañía de Ana más que la de Belén, voy a ponerle a la opción de Ana un número, 1000, digamos. 1000. Ese número es lo que hace la función de utilidad. La utilidad de A dice, cojo la opción A y le pongo el numerito 1000. Entonces ya es un número, ¿sí? Ya es un número. Ese número me va a servir para qué. Sigamos. Luego digo, la utilidad de Belén. Ok, Belén, la compañía de Belén le voy a poner 50, digamos.
¿ya? Entonces, vean lo que pasa. Estamos diciendo que la utilidad de Ana, de la compañía con Ana, estar en compañía de Ana, es 1000 versus estar con la compañía de Belén, que solo es 50. Entonces, ¿qué sucede? Que, claro, aquí nos da esa idea de como, ok, o sea, la compañía de Belén es, perdón, la de Ana es 20 veces mayor que la de Belén, 20 por 5000, 20, perdón, por 50.000. Pero no, estos son números genéricos. O sea, yo le pude haber puesto incluso en vez de 50 otro número. Le pude haber puesto, qué sé yo, 800. Sigue cumpliéndose el orden, ¿sí? O en vez de 800 pude haberle puesto 70. Sigue cumpliéndose el orden. Es decir, no importa como tal el número. Lo importante es que se mantenga el orden. Esa es la idea, ¿no? O sea, no importa el número, lo que importa es el orden. Entonces, después digamos, con Carla le puedo poner -10. Obviamente que ninguna compañía de una dama, ninguna, puede ser negativa, jamás, ¿no? O sea, al menos para mí, cualquier compañía de una dama será positiva. Sin embargo, en este ejemplo, el -10 no es importante por el menos, ni el número. Es importante porque con este número, si quieren, son números meramente auxiliares. Es un número que me ayuda a mantener el orden. Entonces, yo sé que la opción A está primero porque 1000 es mayor que 70 y sé que la opción B a su vez es mayor que C porque 70 es mayor a -10. Entonces, la función de utilidad es cualquier función, ¿sí? De hecho, habría que poner aquí, no es una función, es cualquier función que representa el orden de preferencias del individuo. Cualquier. Esta es una opción. Podría tomar el cuadrado de estos números. O sea, podríamos poner, ok, si le elevo al cuadrado, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1000 y otros 1000, ¿no? 7 por 7, 49 y 0, y aquí al cuadrado 100. Entonces, vean, yo elevo al cuadrado y no pasa nada, mantengo el orden. Entonces, ¿qué sucede? Que tanto la función original, digamos que esta era la u, la función original, la otra era un u al cuadrado, como ambas mantienen el orden en las preferencias, o sea, para ambos casos se mantiene que A es preferido a B y preferido a C, o sea, la utilidad que me da A es mayor que la utilidad que me da B y la utilidad que me da B es mayor que la de C, entonces ambas funcionan como función de utilidad, cualquiera, ¿sí? Entonces, esta es la herramienta matemática que han utilizado los economistas y es una herramienta matemática que solo se puede usar, o sea, usar numeritos, ¿no? En vez de poner preferencias, usar numeritos. Solo se puede hacer cuando los individuos son racionales, ¿sí? O sea, noten eso. O sea, básicamente nuestra construcción de los supuestos de racionalidad tenía como objetivo práctico, o sea, ya teórico ya dijimos en la clase pasada, pero ahora el objetivo práctico es poder representar las preferencias de los individuos con números y con funciones. ¿Qué les parece? ¿Qué opinión les genera esta cuestión? Verán que esto es un resultado matemático, ¿no? O sea, matemáticamente se puede demostrar esto. No vamos a hacer, no vamos a perder el tiempo en eso, pero matemáticamente se demuestra. O sea, es una demostración matemática que permite demostrar esto, que si cumples los axiomas, se puede crear esta función. O sea, poner numeritos en vez de poner los ordenamientos. ¿Qué opinan? ¿Tiene sentido o no tiene sentido reducir a números las preferencias de los individuos? Mientras quiero mostrarles un librito, mientras voy mostrándoles el librito, quisiera saber qué opinan. Claro, si les genera opinión alguna, ¿no? Verán, eh, el libro de economía que estamos usando, ¿sí? En realidad sí estoy usando un libro de economía un poco avanzado que se llama el libro de Nicholson, de teoría microeconómica de Nicholson. Es un libro en realidad bien matemático, ¿no? Pero no tanto. Entonces, no está en ese libro la demostración de esto, por ejemplo. Eh, no les puse el libro porque obviamente es un libro con cálculo y todo, y no me interesan los conceptos, ¿no? Pero tal vez algunos tengan curiosidad de, bueno, ¿cómo se demostrarán este tipo de cosas? ¿Cómo saben realmente los economistas que si yo cumplo estos axiomas, se puede usar números? Porque esa es una cuestión. Si no se cumplen estos axiomas, alguno de estos no se cumple, sobre todo el de transitividad es el más importante. Si no se cumple el de transitividad, no pueden usar números
para tratar de representar la orden de los individuos. No pueden, ¿sí? ¿Por qué? Porque los números tienen un orden. ¿Se acuerdan, digamos, volvamos a la paradoja de Condorcet? ¿Qué pasaba cuando hacíamos la votación? Me quedaba A preferido a B, preferido a C, preferido a A. ¿Se acuerdan? Este era el resultado de la votación, o sea, nos surgía un ciclo. Y estaba bien, o sea, eso sale. Pero en números, ¿qué sería? Si A le pongo 1000, B 70, C es -10. -10 no va a ser mayor a 1000 jamás. O sea, yo no puedo usar, en este caso, no puedo usar números. Usar números reales. O sea, en esencia, y esta es una de las lecturas que ojalá les voy a pedir que hagan, aunque sea de forma opcional, ¿no? Pero por ahí escribió hace un tiempo un articulito, no gran cosa, ¿no? Pero tratando de criticar un poco esto. Pero ¿cuál es el plan? El punto, perdón, el punto es que a través de estos axiomas se trata de acomodar la interpretación de los individuos para poder usar números reales, o sea, números, estos números. O sea, es como que a través de esos axiomas que al inicio dicen, bueno, es para representar a los individuos y todo, ya en la práctica son axiomas que me garantizan que puedo usar matemática con números reales. De hecho, estos axiomas se parecen muchísimo a otros axiomas que tiene la matemática, o sea, la matemática ya más teórica. Entonces resulta ser que en definitiva es como si quieren, a veces yo sé molestar y decir que esto es como una mala copia de ciertos axiomas de la matemática, para poder justificar el por qué usamos matemática para entender a los individuos. Ahora repito, ¿no? Tal vez ustedes tengan, uy, qué pena, estoy tratando de abrir un librito, o sea, solo quiero mostrarles un libro, que, bueno, este enlace no funciona. Déjenme ver si encuentro otro. Es un librito que contiene todos estos detalles, ¿no? Todo lo que les estoy hablando, ya más matemáticamente. Verán, la economía hoy por hoy es un área que se ha vuelto muy matemática, pero muy, o sea, lo que nosotros estamos haciendo en realidad es muy básico para lo que se hace realmente en economía. Sí, de hecho, este libro que estoy tratando de mostrarles no, este no es solucionario. No, aunque veamos si está aquí, porque a veces se sabe poner como ejercicio. Veamos si está en el solucionario. ¿Sabes? Para que vean un poco cómo son los ejercicios de economía ya a un nivel más alto, ¿no? Este es usualmente un libro que ya se usa a nivel de posgrado en economía, ¿no? O sea, ya no es ni siquiera de carrera. Eh, bueno, esperemos que se cargue, ¿no? Solo quiero mostrarles el nivel de matemática que está ahí para que vean cómo se justifica estos temas. Pero no me interesa que se sepan eso, sino me interesa es que conozcan. ¿Para qué? Para que se pongan a cuestionarse ustedes y digan, bueno, ¿será válido o no válido usar tanta matemática para representar a los individuos? Porque claro, si ya le reducen a números y funciones, ya pueden hacer todo. O sea, ya podemos hacer un montón de ejercicios, ¿no? Pero bueno, sigamos mientras tanto, mientras se carga el libro que les quiero mostrar. Entonces, la idea cuál es la que les acabo de decir, ¿no? Si un individuo indica que A es preferible a B y B es preferible a C, entonces una función de utilidad asignaría a la opción A un número real mayor al que daría B y a su vez un número mayor al que se daría a la opción C. O sea, lo que acabamos de hacer, ponerle numeritos que mantienen el orden, ¿sí? Y con eso garantizamos la representación de preferencias, pero con números reales, a los que ya les podemos aplicar muchos ejercicios, incluso hacerles algún ejercicio ya más avanzado de cálculo, o sea, muchas cosas, ¿no? Quiero ver si está. Es que vale la pena que por lo menos conozcan para. ¿Cómo les diré? Para que cuando escuchen a los economistas se queden pensando y digan: ¿será que este economista sabe toda la matemática que está detrás? Que claro, tampoco la conocen ustedes, pero la ventaja es que ustedes no están abordando esto como economistas. Pero digamos que ya pueden intuir que hay muchos economistas que tampoco saben la matemática que está detrás. Entonces, como para darles un poco la ventaja, ¿no? Y decir, chuta madre, ¿qué mismo hacen los economistas? De hecho, verán, muchos de los premios Nobel de Economía en realidad son matemáticos. Son matemáticos que muchas veces han ganado el premio Nobel precisamente por ese alto componente matemático que se le ha dado a la economía, que a veces es bien discutido, ¿no? O sea, es bien debatido, no siempre es que esté todo el mundo a favor de eso. Eso es. Entonces, por ejemplo, bien, pues aquí tienen ejercicios, por ejemplo, de estos libros de microeconomía, y este es mucho más avanzado, ¿sí? Entonces ahí estas son, por ejemplo, algunas demostraciones de cómo se obtienen. Está en inglés porque obviamente en español no hay esto, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, pueden ver las preferencias, ¿no? Entonces, si ven que hay unos ejercicios con preferencias, ya medios pesaditos, ¿no? Igual con teoría de conjuntos y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la racionalidad, no sé si esté aquí. Vean, por ejemplo, aquí habla un poco de racionalidad. Ya más o menos tenemos la idea de qué es racionalidad, pero luego se aplica teoría de conjuntos.
O sea, son cosas ya más pesadas, ¿no? O sea, son cosas pesadas. Ese es el capítulo. Y a medida que avanza el capítulo ya se vuelve más complejo, ¿no? Y tienes más matemática y todo. Pero lo importante, colegas, es eso. O sea, hagan de cuenta que a través de estos axiomas se justifica la matematización del individuo, pero no es una matematización simple. Es una matematización que ha permitido a los matemáticos eh, abonar y generar mucho espacio en la economía. Sí, full, full. O sea, si tú quieres estudiar economía ya a un nivel, por ejemplo, de posgrado y sobre todo ya a un nivel, por ejemplo, PhD, toca saber bastante economía. O sea, de hecho, usualmente quienes más éxito tienen estudiando economía, ya a un nivel alto, ¿no? Un posgrado y todo, a veces son las personas que saben más matemática. Y es por este elemento, ¿no? Que repito, no sé hasta qué punto es válido. O sea, de hecho, si alguien tiene una crítica de eso, me interrumpe nomás y me dice, pero es complicado, ¿no? O sea, no es una matemática sencilla la que entra aquí. Yo les estoy contando, si quieren, solo la punta del iceberg, de un iceberg enorme, ¿no? Que a veces ni siquiera quienes estudiamos economía llegamos a entender totalmente. Pero bueno, o sea, al menos entender la punta del iceberg, ¿no? Entonces, bueno, esto ya dijimos. O sea, básicamente, si por ejemplo ponemos a la utilidad de A1000, a la utilidad de B100, a la utilidad, si ven cualquier número, cualquier grupo de números, lo importante no es la magnitud, ¿sí? O sea, no importa la magnitud del número, lo que importa es el orden. Eso a veces se le llama clasificación ordinal. O sea, lo que nos interesa es que se mantenga el orden de las preferencias, pero no me preocupo mucho de qué número uso, porque incluso el número es cuestionable. ¿Qué significa que la compañía de Ana o de Andrea, o bueno, pensemos en cualquier nombre con A, o de Andrés, si desean compañeras, o como ustedes gusten? Bueno, aunque la compañía de Andrés no es muy cómoda, ¿no? ¿Cómo es Andrés el que viene cada mes? Ese no es muy cómodo, ¿no? Pero bueno, eh, el caso es que, sea quien sea, el caso es esto, ¿no? ¿Qué significa ponerle 1000 de utilidad a una opción? ¿1000 qué? De hecho, es gracioso, verán, en economía antes se usaba el término, pero hace años, ¿no? Se usaba el término útiles para decir, bueno, asumamos que el individuo, cuando escoge la opción E, recibe 1000 útiles. Y cuando les preguntaban, bueno, ¿y qué son los útiles? Ni idea. Era una unidad inventada para justificar el número. Sí, pero eso era antes. Ahora ya no hace falta justificar el número porque ahora se acepta que no es importante el número, sino el orden. ¿Ya? Eso hay que tomar en cuenta y a la vez, ustedes pueden cambiar los números por otros o cambiar la función por otra. ¿Se acuerdan que tomamos el ejemplo del cuadrado? Si volvemos a tomar aquí el cuadrado, ¿qué pasa? Este 1000 se transformaría en 1.000.000, ¿verdad? El otro se transformaría en 10.000, ¿sí? Uno, 2, 3, 4. Y el otro, bueno, sigue siendo uno. Entonces noten que elevarle al cuadrado mantiene el orden, al menos cuando son positivos, ¿no? Cuando son negativos puede cambiar. Pero al menos cuando son positivos mantiene el orden. Entonces, ese tipo de transformaciones se les suele llamar a veces transformación monótona. Esto no es muy importante para nuestra clase, pero les menciono también, ¿no? O sea, una transformación monótona, ¿qué va a hacer? Va a transformar la función original y le puede transformar en una función diferente que permite mantener el orden, pero puede ser matemáticamente más fácil de usar. Entonces, por ejemplo, si yo les dijera, usemos u cuadrado o u, ¿cuál pueden preferir? Probablemente vamos a preferir u, porque u es números más sencillos de trabajar, o sea, es más agradable trabajar con 1000 que con 1.000.000. Entonces, ¿qué pasa? Que cualquier transformación monótona de una función de utilidad también sirve como función de utilidad. ¿Y qué es transformación monótona? Transformación que conserva las propiedades ordinales, o sea, el orden. Y hay varias. Elevar al cuadrado, pueden sumarle una constante, puedes poner en logaritmos, todo lo que te permita mantener el orden, pero que le haga matemáticamente más fácil al problema. Entonces, si yo sé que es más fácil trabajar con u que con u al cuadrado, trabajo con u. Pero ambas son igualmente válidas, ¿sí? Entonces, aquí el tema no es que existe, o sea, un individuo no tiene una función de utilidad. Un individuo puede tener varias funciones de utilidad, todas deben cumplir con esta regla. Si todas cumplen con esta regla, no importa los números, lo que importa es el cumplimiento de la regla. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, sin embargo, eso tiene una limitación. ¿Cuál es la limitación? Que como a cada individuo le podemos poner un número arbitrario, lo que importa es el orden, perdemos la capacidad, o sea, no podemos comparar individuos distintos, o sea, perdemos la comparabilidad. Las utilidades de individuos distintos no son comparables. ¿Por qué no son comparables? Por este tema del orden. O sea, no puedo coger y decir,
el individuo 1 que tiene esta preferencia y esta función de utilidad, le voy a igualar o comparar con la, digamos que tenemos otro individuo, digamos que este era el individuo 1, o sea, esta es la función de utilidad de un individuo 1. Digamos que tengo un individuo 2, y este individuo 2 pone otros números, digamos que el 1 pone los números que están aquí, 1101. Digamos que en cambio el individuo 2 pone números 525. Esos números son arbitrarios y exclusivos para el individuo 2 y no son comparables con los números de la función del individuo 1, ¿sí? Porque son arbitrarios. A este individuo 2 en vez de 500 le puedo haber puesto otro número y así. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, no son comparables las funciones de utilidad de individuos distintos, ¿sí? Y recuerden, reitero una vez más, la función de utilidad simplemente es una función que le va a poner numeritos a las opciones para poder hacer ejercicios matemáticos, si no, no podemos. Bueno, sí podríamos, pero sería más complicado, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta sobre este tema de la función de utilidad, por favor? Si es que tal vez algo no quedó claro. ¿No? Ok, sigamos entonces. Bien, entonces ahora vamos nosotros a cada vez concretar más, ¿no? Entonces ya no vamos a trabajar con preferencias, pero sabemos que las preferencias son el trasfondo de todo, ¿sí? O sea, ya no vamos a trabajar con preferencias, pero sabemos que es el trasfondo de todo. Vamos a trabajar ahora con funciones de utilidad, o sea, con estas funciones que ponen numeritos para más o menos mantener la idea de preferencias, ¿ya? Entonces, cuando digan o escuchen función de utilidad, ya internamente ustedes saben que detrás del, o sea, el sostén teórico de la función de utilidad son las preferencias, ¿bien? Ahora vamos a remitirnos a que las decisiones de los individuos no sean tan generales. ¿Se acuerdan eso de que les decía que Andrea, que Ana, que Belén, que Carla, que Daniela, lo que ustedes gusten, ¿ya? Esas eran opciones complejas, ¿sí? Complejas, porque obviamente son seres humanos, son personas, y bueno, esas damas, como todas las damas, son bellas, igualmente quienes me acompañan hoy en el video. Muchísimas gracias, es un gusto. Colegas hombres, ustedes ya saben que mis respetos ya. Pero es complejo tomar una decisión. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos tomando esa complejidad y le estamos reduciendo a números, ¿ya? Ahora, a más de reducir a números, vamos a hacer otra cosa. De ahora en adelante, ya no vamos a hablar de opciones generales, o sea, ya no es esta opción de A, B, C, no. De ahora en adelante, a menos que digamos lo contrario, en este curso vamos ya a mantenernos así, no vamos a decir lo contrario. Siempre vamos a asumir que los individuos obtienen bienestar a través del consumo de bienes. Entonces, las opciones ya no van a ser arbitrarias, ya no son generales, ya no son cualquier cosa, o sea, personas, animales, cervezas, objetos, no. Ahora las elecciones se van a hacer exclusivamente sobre bienes, ¿sí? Entonces, para ello, obviamente que vamos a tener que aclararnos un poco qué es el bien, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La función de utilidad entonces ya no va a poner números reales a opciones arbitrarias, ¿sí? Va a poner opciones a combinaciones de cantidades de bienes. Esas combinaciones de cantidades de bienes, de ponerles un nombre, a veces se les llama canastas. Se llama canastas de bienes. Ya les voy a explicar en un segundo, ¿no? ¿Qué queremos decir con canastas? Entonces, permítanme volver acá. ¿Ya? Entonces, esto a veces genera confusión, pero es facilito. Es facilito, solo hay que saberle interpretar. Canastas. Por ejemplo, ¿no? Si yo les pongo dos canastas de bienes, digamos la canasta A y la canasta B, claro, ahora son canastas. En la canasta A les voy a decir, verás, esta que es una canasta que va a tener dos bienes. Digamos que el bien A, perdón, el bien de la canasta, no. Digamos que tenemos dos bienes. ¿Qué bienes pueden ser? Digamos que tenemos unos de sándwiches, ¿sí? Y tenemos también gaseosa, ¿ya? Sándwiches y gaseosa. Entonces, una canasta con sándwiches y gaseosa. Esta canasta de sándwiches y gaseosa puede tener cantidades. Entonces voy a poner un subíndice A para indicar cantidad de sándwiches de la canasta A y G sub A sería la cantidad de gaseosas de la canasta A. Y la canasta B, en cambio, va a tener igual los mismos bienes, pero en diferentes cantidades. Entonces tenemos unos sándwiches B y también unas gaseosas B. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora el individuo va a comparar
ya no cualquier opción, sino canastas distintas, y eso se hace un poco más difícil más fácil, perdón, de comparar, porque estamos comparando vectores, o bueno, canastas, ya no piensen en vectores, canastas, que en cualquier caso tienen los mismos componentes, pero lo que cambian son las cantidades. Pongamos un ejemplo fácil. Digamos que la canasta A tiene un sándwich y una gaseosa. Listo. Y la canasta B tiene dos sándwiches y dos gaseosas. Entonces aquí una pregunta de rigor, colegas, así bien sencilla. ¿Qué canasta prefieren ustedes, la A o la B? La B. ¿Por qué, colega, menciona la B? B preferido a A. ¿Qué le motivaría a que sea la B? Es la respuesta correcta. O bueno, no correcta, pero tiene una razón muy simple, ¿no? ¿Qué diría usted, colega? ¿Por qué la B? Porque tiene mayor cantidad. Claro, no, tiene mayor Sí, es lo mismo. cantidad. ¿Perdón? ¿No? Bueno, tiene mayor cantidad. Entonces, en el caso de que incluso me llene, digamos, ya solo quería un sándwich y una gaseosa, pero esta hora hablar de sándwiches y gaseosas no es muy buena idea, ¿no? Así que, por cierto, colegas, buen provecho si alguno está almorzando, ¿no? Ya saben que por mí no hay ningún problema, así que si alguien está almorzando, muy buen provecho, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Tenemos estas dos canastas. La B es una canasta que a simple vista ofrece más de ambos bienes, ¿sí? Que en el peor de los casos, si no tengo hambre, cojo y les vendo o podría regalar o lo que sea, ¿no? Pero nos hace captar esa idea de que son comparables. Entonces, si ven que aquí es más fácil la comparación que cuando comparábamos opciones más abstractas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haría el economista? Decir, claro, me gusta la B más que la A, la canasta B. Entonces, en vez de usar esta B preferido a A, vamos mejor a decir que la utilidad de B es mayor a la utilidad de A. Entonces le puede poner un número. A la utilidad de B le podemos poner 100, perdón, 1000 y a la de A 10. ¿Sí? Entonces, de esa manera, esa misma idea que ha dicho el colega de que tal vez a las personas, en general, ¿no? A las personas les gustaría más la canasta B porque tiene más bienes, pero le ponemos unos números a cómo el individuo obtendría ese bienestar por la canasta A y B, y poniéndole obviamente un número mayor a B. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de la función de utilidad en este contexto microeconómico, ya pensando en bienes. Entonces, lo que tenemos son canastas, ya no vamos a tener opciones generales. ¿Sí? Y esas canastas nos permiten hacer comparaciones más claras. ¿Ya? Ahora, una canasta no necesariamente tiene un bien o dos, puede tener un montón. Todo depende de en qué contexto hablemos, ¿no? Entonces, colegas, considerando una situación general, serían n bienes, ¿sí? Y no nos vamos a asustar, o sea, simplemente que significa que en vez de decir dos, decimos n. ¿Para qué? Para que puedan ser dos, tres, cuatro. O sea, piensen ustedes cuando van a una cadena comercial. O cuando van a, bueno, no sé, tal vez algunos van, otros ya no. Cuando se va, por ejemplo, a las ferias, ¿no? A las ferias, a la plaza o a hacer compras, ¿sí? Uno va con sus costalitos, ¿no? Y va comprando, y va comprando, y va comprando. Sí, va llenando el costalito. Entonces, haz de cuenta que los N bienes serían todos los diferentes tipos de bienes que tienes en tu canasta, pero en tu costalito. Pero, claro, hay bienes que se pueden repetir en más de una unidad. Los tomates, por ejemplo, compras, no compras un tomate. Usualmente se hace, compras toda una mallita, una fundita de tomates, ya tienes tus tomatitos, vas y después compras, digamos, qué sé yo, un poco de frutas, dígase, unas piñas, compras una piña, entonces ahí tu canasta tiene solo una piña y así, ¿no? Vas llenando, vas llenando. Alberjas, o sea, ni siquiera sabemos, creo que sería por, ¿qué? Unas fonditas, ¿no? Te compras una fondita de alberjas y así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros podemos pensar en un caso general en donde la utilidad se calcula como una función de un bien uno, un bien 2, hasta un bien n. O sea, podemos tener 10, 15, 20 bienes. Nosotros en este curso vamos a limitarnos a dos bienes, ¿ya? Porque cuando hacemos el caso de dos bienes es fácil de graficar y de hacer ejercicios directos, o sea, para que no perdamos mucho el tiempo. Pero hagan de cuenta que se puede poner la canasta que quieras. Pero claro, lo que tú comparas que es canastas. O sea, tú dices, la canasta A tiene el X, se podría poner así, 1A, X2A y así hasta un XNA. ¿Qué significa? Digamos, la canasta A tiene X unidades, X1 unidades de plátano, tiene X2 unidades de, qué sé yo,
coliflor, tiene X, N unidades de tomates y así. Y la canasta B sería algo como X1B, X2B, así hasta XNB. O sea, la misma idea, pero, o sea, los mismos productos, que creo que eran plátanos, coliflores, ya ni me acuerdo, tomates, creo el último. Entonces sería lo mismo, pero con otras cantidades, ¿sí? Para precisamente hacer esas comparaciones más sencillas, ¿no? Que sería comparar canastas de iguales productos, ¿sí? Entonces esa es la idea de la función de utilidad ya en el contexto de los bienes, ¿sí? Entonces en los contextos de los bienes nosotros podemos hacer esto más fácil, ¿no? Claro, aquí ya nuestros ejemplos que hacíamos antes son un poco ya impracticables, ¿no? O sea, porque tenemos que pensar en canastas, ya no solamente en opciones. O sea, cada opción individual es una canasta, ¿ya? A medida que nosotros avancemos, esto se va a seguir aclarando, colegas, ¿no? Pero ya más o menos pueden hacerse la idea que, en general, pasamos de la opción genérica, ¿sí? De la opción genérica de hablar de opciones a algo bien concreto que es hablar de canastas de bienes. Y claro, ¿por qué tenemos que hablar de canastas de bienes? Porque vamos a querer la curva de demanda de bienes. Entonces hay que considerar canastas de bienes. ¿Qué más podemos decir, colegas? Podemos decir que, bueno, X1 hasta XN son las cantidades consumidas de cada uno de los N bienes, lo que acabamos de decir, ¿no? Y en donde implícitamente se asume que todo lo demás está constante, ¿sí? Este es un supuesto que se llama ceteris paribus, que ya lo hemos mencionado en el inicio del curso. Nosotros asumimos que todos estos bienes que se consumen se hacen siempre en igualdad de condiciones. O sea, todos los factores externos no los ponemos aquí. Porque de hecho pensemos, ¿cuántos factores externos enfrenta un individuo cuando consume bienes? No es lo mismo, no es lo mismo tomarte una Coca-Cola helada en la mitad de un calor salvaje que tomarte la misma Coca-Cola helada en la mitad del páramo. O sea, así súper frío. Entonces, digamos que estás ahí a pie, estás por subir el Cotopaxi y estás ahí a las faldas del Cotopaxi, así súper frío, y te pegas una Coca-Cola helada. No pega, pero en cambio la misma Coca-Cola helada, si te la pegas en la mitad de todo un calor, un desierto, o estás en la playa, un calor de esos tenaces, aunque bueno, últimamente el calentamiento global está haciendo que haya calor donde no nos imaginábamos. Lo que pasa en Canadá, no sé si han oído estos días, que Canadá ha llegado hasta más de 50 grados de temperatura por una barbaridad. Canadá se supone que es frío, frío a veces fuerte, pero no. Entonces el mismo contexto puede cambiar. Y es obvio, con cambios del contexto, ¿qué pasa? El consumo del bien cambia, o sea, la persona tal vez ya no siente la misma utilidad en el bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace, colegas? Asumimos, cuando no ponemos nada más, que todos los factores externos, el clima, la cultura, la historia, tus amigos, vecinos, el lugar donde estás, todo se mantiene constante para solo concentrarnos en el cambio causado cuando cambia alguna cantidad de estos bienes. ¿Sí? Entonces es un supuesto que hay que siempre recordarnos. Se les llama ceteris paribus, es el supuesto de todo lo demás se mantiene constante. Puede ser difícil de aceptar, pero en ciertas ocasiones tiene sentido. Por ejemplo, cuando estamos pensando en el ejemplo de la Coca-Cola que les acabo de decir, eh, no tendría sentido, ¿sí? Comparar la Coca-Cola en la mitad de un desierto con la Coca-Cola en el páramo, en el frío, ¿no? Alguien creo que quería decir algo. Ah, perdón. Está en la sala de espera. Admitir. Ya. No se olvidará, ¿no? Si quieren decir algo, solo toman la palabra. A veces no puedo ver el Teams y a veces no escucho más que mi propia voz y a veces ni eso. Entonces, me dicen nomás si hay novedades. Pero bueno, creo que no es difícil de entender, ¿no? Entonces, ahora nos remitimos a canastas de bienes, pero con el contexto siempre siendo el mismo, ¿no? Entonces, claro, eso nos pone limitaciones. Entonces, siempre piensen que estamos analizando estos temas dentro de un periodo de tiempo que permite asumir que el contexto es estable, ¿sí? Ok, entonces, la idea de la función de utilidad y las canastas de bienes, ¿no? Entonces, hay que aclararnos un poco qué son los bienes, ¿sí? Entonces, verán, el concepto de bien en economía, en microeconomía, es súper amplio, ¿sí? Es súper amplio. Entonces, por ejemplo, ¿no? En la función de utilidad, ustedes pueden ver, y bueno, no lo van a poder ver en este curso, pues no solamente no nos da el tiempo, pero se puede ver si ustedes leen los libros, y el libro que les voy a dejar es un libro un poco avanzado, que bueno,
cuando ustedes estudian cálculo. Bueno, incluso en ese libro están algunas reglas de cálculo que les pueden servir, si les da curiosidad estos temas, ¿no? Entonces, resulta ser que como bienes pueden incluirse cosas como la riqueza, las horas dedicadas al ocio, a descansar, el consumo de bienes en el presente o en el futuro, la utilidad de otras personas. O sea, el concepto de bien es muy general en microeconomía. De hecho, ¿qué es el concepto de bien? Entonces aquí les dejo el concepto de los bienes. Entonces, dentro de un periodo, ¿sí? Dependiendo del periodo de análisis, los bienes son aquellos donde los individuos prefieren más de un XY particular que menos. ¿Sí? O sea, hablamos de bienes cuando las personas prefieren más a menos de una determinada cantidad de un producto. ¿Sí? No siempre pasa. Recordarán que nosotros en algún momento hablamos de eh, la paradoja del agua y los diamantes, ¿se acuerdan? Nosotros hablamos de la paradoja del agua y los diamantes y decíamos, pensemos que tenemos aquí el agua, los vasos de agua, ¿no? Y si tú sigues tomando y tomando y tomando y tomando, te agotas, ¿no? O sea, llegas a un punto en el que te puedes hasta saturar. Sí hablamos de eso, ¿no? ¿Verdad? Antes de seguir. Sí hablamos de ese tema, ¿no? De la paradoja y el agua y del agua y los diamantes. Sí, sí lo mencionamos, colegas. Sí, Sí, ya. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? Que el agua sería considerada un bien en la medida en que los individuos prefieren más a menos, que sería toda esta región, por ejemplo, en la que ahora ya podemos llamar esta utilidad con más propiedad. Imaginen que tienen esta función de utilidad y aquí tienen el vaso de agua. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que va aumentando la cantidad de vasos de agua que consume el individuo, mientras esos vasos de agua siguen aumentando la utilidad del individuo, va a significar que es un bien. Si te pasas de un punto de saturación o de saciabilidad, entonces, ¿qué sucede? Que ya no es un bien. Empieza a volverse lo que en microeconomía se le conoce como un mal. O sea, cuando es un bien, ¿qué pasa? Me genera una utilidad, ¿sí? En cambio, cuando es un mal, cada vaso adicional de agua me empieza a bajar la utilidad. Pues ya no quiero más, ¿sí? Entonces, la idea del bien es eso. O sea, la idea del bien es que nosotros asumimos, siempre que veamos la palabra bien, que son productos que los individuos desean consumir más que consumir menos. ¿Ya? Eso tiene un nombre, o sea, se le suele dar un nombre en microeconomía y se le conoce como el supuesto de insaciabilidad local. ¿Qué quiere decir? O sea, volvamos a este ejemplo que les ponía, ¿no? De Ganaborre, de agua y utilidad. Pues claro, puede llegar a un punto en el que los seres humanos se cansan, o sea, ya no quieren más, ¿no? Aunque sí hay ciertos productos, hay ciertas cosas que los seres humanos no se cansan, ¿ya? Un paréntesis rápido. ¿Qué será alguna cosa, alguna actividad de la que ustedes no se cansarían y podrían seguir y seguir y seguir y no parar nunca? Bueno, tal vez paren ya por temas fisiológicos, lo que sé yo, pero si fuera por ustedes, nunca paran. ¿Qué actividades habría? ¿Qué actividades se les ocurriría, colegas? Una en la que no pararían nunca, si fuera solo por ustedes, ¿no? Se me ocurre una, participación en clase, ¿no? No pararían nunca si no fuera porque yo no les dejo hablar. ¿Qué otra actividad, colegas? Viajar, Esa es buena, buenísima. Es muy buen ejemplo ese, por ejemplo, ¿no? O sea, es que pensemos, no podría seguir viajando y viajando y viajando y puede haber gente que nunca pare de viajar, ¿no? Puede ser, bien, muy bueno ese ejemplo. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? Ese me gustó, muy bien, colega, gracias. Una actividad que no pararían nunca, seguirían y seguirían. comprar petróleo, Ya. combustible, o sea, Ajá. Ya. Lo que pasa es que ahí estamos pensando en diferentes periodos de tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo dijera, en un mes no me iría para siempre comprando petróleo, ¿no? Compraría hasta un punto, pero habría que pensarle. Puede ser habría que pensarle. Ahí sí me dejo pensar un poco. Depende del contexto, ¿no? Pero bueno, entonces creo que sí me van entendiendo la idea de que es un bien. Entonces, un bien siempre queremos consumirlo más y más y más. Ahora, estos puntos de
insaciabilidad, o sea, esos puntos donde la gente ya se cansa, no son muy comunes en economía, no son muy comunes, porque, por ejemplo, a mí me cuesta pensar cómo se comportan los individuos cuando ya se han saciado de sus necesidades. Y aparte, recuerden que la economía, la que estamos estudiando, tiene un enfoque en la escasez más que en la saciedad. Entonces, cuando uno dice vamos a asumir el supuesto de insaciabilidad local, usualmente significa que no vamos a estudiar esta región. O sea, esta de aquí la vamos a dejar de lado y nos vamos más bien a concentrar en el estudio de estas regiones donde todavía el individuo no llega a esa saciedad. ¿Sí? Entonces, ese es un supuesto típico que en nuestro caso vamos a mantenerlo siempre. Vamos a asumir que el individuo está en una región, en una circunstancia en donde siempre hay bienes que siempre van a querer ser más y vamos a asumir que al menos dentro del periodo de análisis y dentro de los datos que vamos a considerar, perdón, del periodo y de las circunstancias que consideremos, el individuo siempre quiere más. ¿Ya? Entonces eso también se le conoce a veces como el supuesto de insaciabilidad local. Insaciabilidad porque dentro de la región quiere más, pero es solo local. ¿Por qué? Porque vamos a concentrar nuestra atención solo en una región de todo el individuo, de todas las posibilidades del individuo, y no analizamos el resto. Entonces, como quien dice, no vamos a analizar este caso de un individuo ya saciado porque nos interesa las situaciones de escasez. Y las situaciones de escasez son aquellas en donde los individuos no llegan a saciar por completo todas sus necesidades. Imaginen lo que fuera si estuviéramos en un mundo donde saciamos todas nuestras necesidades. Si estuviéramos en un mundo donde el problema económico ya no sería, o sea, sería muy diferente, ¿no? De hecho, había un pensador que decía, a cada ser humano hay que darle todo según sus necesidades, cosa que no se cumple en este mundo actual, ¿no? Ese era un tal Karl Marx. Pues Marx planteaba de que a todos los seres humanos se les debería dar bien o se les debería garantizar su consumo acorde a sus necesidades. Pero no estamos en ese tipo de sociedad, estamos en una sociedad donde todos necesitamos algo. Aunque no parezca, todos necesitamos algo. De hecho, así, en un plan bien amistoso, colegas. ¿Qué necesitan ustedes ahorita? Por ejemplo, algunos necesitan comer por la hora. No sé qué más necesitan. ¿Quién me dice qué es lo que más necesita en este momento? Nadie necesita nada. Ustedes sí están ya Dinero. en la parte de... ¿Perdón? Dinero. Dinero. Perfecto. Ya me ahorró tiempo el colegio. Perfecto. Dinero. La necesidad de dinero es la más evidente que puede permitirnos aceptar que este es un supuesto coherente. Porque obviamente nosotros necesitamos, al menos las personas que vivimos, los que no somos millonarios ni multimillonarios ni nada, ¿por qué necesitamos dinero? No es porque quiero tener guardado dinero en la casa, no. Lo primerito que necesitamos dinero es para comprar bienes, cosas que necesitamos en mayor cantidad, ¿sí? Tal vez alguno sea coleccionista de dinero, le gusta tener el dinero por tener dinero, pero al menos las personas que no somos capitalistas, los que no estamos metidos con la lógica del capital, sino que somos simples personas que no tenemos a veces más que nuestras capacidades para sobrevivir, necesitamos dinero. Y mientras más dinero, mejor, porque con más dinero podemos comprarnos más cosas, garantizarnos más seguridad, más tranquilidad, muchas cosas, ¿sí? Entonces, eso me ahorra mucho tiempo, ¿no? Que permite aceptar el supuesto de insaciabilidad local. Necesitamos todos, por lo menos, dinero. Pero obvio que, repito, no es el dinero por el dinero, o puede ser que sí, sino más bien por muchas cosas que podríamos garantizarnos con dinero. Imaginen ahorita, en la mitad de la pandemia cuánta necesidad de tener dinero para, por ejemplo, estar seguros de que ya en el caso extremo que un familiar se enferme, por lo menos tener para un tratamiento, porque el tratamiento del coronavirus es bien caro. Incluso estando en un hospital público, es bien caro. Buscar las medicinas, porque a veces no tienen los hospitales ni los medicamentos, y medicaciones ya bien específicas, ¿no? Entonces es una cosa carísima. Y claro, a eso si le sumaras que vas a una clínica privada, los costos suben porque tienes que pagar incluso el uso de unidad de cuidado intensivo y es carísimo. Es una barbaridad. O sea, alguna vez un familiar estuvo, por suerte, no mucho tiempo y el poco tiempo que estuvo en clínica privada, porque fue una emergencia y todo, ya salió, pues más o menos. Entonces,
el dinero se puede decir que es lo que más nos falta a la mayoría de la gente, pero no por el dinero en sí mismo, sino por todos los bienes que en teoría podríamos comprar con ese dinero. Pero si ven que podríamos comprar incluso tranquilidad, tiempo. O sea, si yo tuviera dinero, tendría la posibilidad de garantizarme estabilidad y un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, entonces, este hecho, ¿sí? Hace que, bueno, ya dijimos, ¿no? La utilidad se va a representar entre canastas de bienes y, ojo, no entre bienes individuales, ¿sí? O sea, no vamos a analizar bien individual. O sea, no les voy a preguntar, por ejemplo, si 5 Coca-Colas son o no son preferidas, o sea, tienen mayor utilidad que 5 cervezas. O sea, no hace sentido la pregunta, porque ya es muy relativo. Habrá personas que nunca toman, no les gusta la cerveza, otras que nunca les gusta la Coca-Cola. Entonces ahí estamos en un conflicto. Entonces nunca vamos a comparar bien contra bien, sino es canasta contra canasta. ¿Ya? Entonces, colegas, volvamos a nuestro ejemplo de las canastas A y B, ¿se acuerdan? Entonces digamos que tengo dos canastas, pero ahora la canasta A, ¿se acuerdan que eran dos? Canasta A que tenía los bienes uno a uno, que era un sándwich, ¿sí? Un sanduchito así bien rico, si es que les gusta el sándwich, obviamente. O pueden ponerle el bien que ustedes gusten. ¿Ya? Yo voy por sándwich y una Coca-Cola. Eso como A. Y B serían dos sándwiches y dos gaseosas, ¿no? Ahora, se dieron cuenta que el colega que nos respondió dio una respuesta muy inmediata, ¿no? Prefiero B que A, porque tiene más. Entonces, parte del supuesto de insaciabilidad local provoca lo siguiente. Imaginen que este punto de aquí que estoy señalando es la canasta A. La ventaja de que las canastas tengan solo dos bienes es que podemos representarlas en un plano cartesiano, donde en un eje puedo poner la cantidad del un bien y en el otro eje puedo poner la cantidad del otro bien. Entonces la canasta A, por ejemplo, es una canasta que tiene uno del bien X y digamos que uno del bien Y. ¿Sí? Entonces el bien X sería, por ejemplo, los sándwiches y el bien Y serían las gaseosas. Nos da el punto A. ¿Ya? Ahora, en cambio, la canasta B, ¿dónde está? Y aquí nace la razón del por qué queremos ponerles números. Le ponemos números porque podemos aprovechar el uso del plano cartesiano, porque yo sabría que B, a ver, seamos más, hagamos bien escala. A ver, si esto aquí es A, B va a estar por aquí en X. A ver, entonces, a ver, esto está con azul. No sé, pero. Entonces el doble, ¿no? Este sería B. En este caso abajo era 2. Y lo mismo aquí sería el doble de 2. Entonces la canasta B estaría por acá, digamos. El doble, ¿no? Este punto. B. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos había dicho nuestro colega? Muy bien, muy claro. B es preferido a A. Y si en vez de poner preferencias usamos utilidades, sería la utilidad de B es mayor en número a la utilidad de A. Número, ¿sí? La utilidad de B es mayor a la utilidad de A. Entonces, ¿qué sucede, colegas? Fíjense. Resulta ser que B es una canasta preferida A, obvio. Pero si en vez de poner 2, 2, hubiéramos puesto, ¿qué tal si es un sándwich y medio y un vaso y medio de cola? Igualmente hubiera sido preferible. ¿Por qué? Porque bien o mal sigue siendo un sándwich y medio mayor a un sándwich. Y un vaso y medio de gaseosa es más que solo un vaso. Entonces, resulta ser que mejores o más preferidos que A y B, perdón, que A, que la canasta A, son todos los puntos que están en la región que estoy pintando. Todos. O sea, toda canasta que esté en la región que yo pinto en amarillo será preferida a la canasta A. Porque en todas esas regiones es como que A fuera el origen, ¿sí ven? O sea, como A fuera el origen. Entonces, cualquier valor, cualquier canasta. Piensen que las canastas son puntos en el plano cartesiano. ¿Sí? Las canastas son puntos en el plano cartesiano. Entonces, cualquier canasta, cualquier punto de estos que están aquí en la región en amarillo, será preferida que A porque por lo menos en un bien o en los dos van a otorgarme más cantidad que A. ¿Sí? Y eso es gracias a lo que sabemos de la insaciabilidad local. O sea, asumimos que estamos en un análisis donde las personas sienten la escasez. ¿Sí? Sienten la escasez. Y tenemos otro caso. ¿Qué tal si en cambio las personas, o perdón, comparamos ahora las canastas que están del otro? Si ven que aquí mismo dice el gráfico, ¿no? Preferibles que X estrella y estrella, que es este punto A.
Por ahí salió algún perrito, disculparán. ¿Cómo sería del otro lado? En cambio, todas las canastas, o sea, todos los puntos que están en la región en verde que estoy pintando ahorita, ¿sí? Esas en cambio son peores situaciones. ¿Por qué? Porque noten, por ejemplo, aquí podría tener una canasta que estaría, por ejemplo, acá, que sería una canasta 0505. Medio sándwich en medio vaso de cola. Obviamente que como es menos, entonces es menos preferible. Entonces resulta ser que este supuesto de ver a los bienes como aquellos productos que siempre se quieren más a menos, o sea, asumes insaciabilidad local, o dicho de otra forma, asumes que en todo el análisis el individuo siempre quiere más por un tema de necesidad y escasez. Entonces ya podemos definir o clasificar las áreas. Podemos clasificar una región donde desde el punto A, todo lo que está trazando una suerte de nuevo plano cartesiano con ese origen, ¿no? Todo lo que está del lado derecho para arriba, este es preferible a, y todo lo que está del lado izquierdo para abajo es menos preferible. ¿Sí? O sea, siempre queremos más a menos. ¿Ya? Este supuesto, esta forma de ver la situación, es un poco compleja también porque te está inculcando cierto valor a que siempre hay que buscar más a menos, ¿no? Pero bueno, esto es relativo, ¿no? Tal vez no siempre la vida se trata de tener más bienes, ¿no? Ni tampoco más dinero. Claro, cuando uno vive en una situación de escasez, siempre uno dice, no, hay como no más dinero, más y más, mientras más dinero mejor. Pero pasado cierto punto, más y más dinero más bien trae problemas. O bueno, es complicado, es una historia complicada. Claro, lo ideal fuera que todos tuviéramos el dinero para vivir dignamente. Yo al menos soy de esa idea. Todo ser humano, todo, por el hecho de ser humano, debería tener por lo menos un ingreso básico. Algo que se llama renta básica, ¿no? O sea, por lo menos un ingreso básico que garantice su dignidad. Pero en la realidad no es así, ¿no? O sea, en la realidad sabemos que hay escasez y a veces es una escasez más bien que existe por la política, no solo por la economía. Pero bueno, son otros temas. Ahora, ya podemos clasificar las regiones del gráfico. Pero nos queda una tarea pendiente. Vean, aquí está, ¿no? Ya me dicen que en esta región preferible es que el punto X estrella y estrella queda lo que nuestra canasta A. ¿Sí? Y acá abajo sabemos que son canastas peores. Recuerden una vez más, cada punto del plano es una canasta, porque cada punto te da combinaciones del bien X y del bien Y. Ahora, hay regiones donde no nos queda claro qué canasta es preferida, que son estas de aquí. O sea, en esa región no sabemos. ¿Por qué? Fíjense lo que pasa. Digamos que yo considero este punto. Entonces aquí seguimos tomando la canasta A, ¿no? Como referencia. A, canasta 1, 1. Pero ahora comparemos con una canasta C. O A' le voy a llamar mejor al azul, ¿ya? A'. Entonces digamos que la canasta A' tiene 0,5 en el bien X, 0,5 sándwiches, medio sándwich, pero te ofrecen dos colas. Entonces noten eso. Este es un caso bien interesante, porque ¿qué dice? Verás, te voy a quitar medio sándwich. Y ahí tú te enojas, no, ¿por qué me quitas medio sándwich? No, no aguanto, pero a cambio te voy a dar otro vasito de cola. ¿Para qué? Para que, lo que sea, podemos darle otro sándwich a otra persona, etc. Entonces, noten que ahí surge una lógica de intercambio. Y ahí ustedes recordarán el concepto que estudiamos cuando vimos la frontera de posibilidades de producción, el costo de oportunidad. Yo les pregunto, si te quitan un medio sándwich, bueno, quitar medio sándwich está muy duro, muy agresivo. Digamos que más bien lo que hacemos, vamos a pensar del otro lado, ¿ya? Porque para que el ejemplo pegue mejor, ¿ya? Solo es para que el ejemplo pegue mejor, nada más, no, no cambian nada la lógica. Entonces, digamos que más bien te quitan medio vaso de cola, ¿ya? Lo que pasa es que al menos si me dan a escoger entre sándwich y cola, obviamente yo prefiero el sándwich, entonces, para que a mí mismo me suene el ejemplo más coherente. Entonces, aquí estaría la canasta A', son dos, A y A'. Y te dicen, ok, te vamos a quitar medio vasito de cola, pero te damos otro sándwich. Entonces, en vez de tener solamente uno, te dan dos. Entonces, colegas, ¿quién estaría de acuerdo con ese intercambio? Pasar de la canasta A la A', o sea, de tener una canasta que te ofrece un sándwich y una cola, a pasar a otra canasta que te digan, bueno, te damos solo medio vaso de cola, pero te damos dos sándwiches. ¿Quién estaría de acuerdo con ese intercambio? Tal vez están hasta comiendo el sándwich ahorita, ¿no? Reitero, no, buen provecho, colegas, si están almorzando.
¿Qué dicen? ¿Aceptarían ese intercambio? Sí. Disculpe, colega, no le puedo escuchar, perdón. Sí. ¿Nadie acepta? ¿Sí? ¿Suena razonable? ¿No? ¿Nadie opina? Para mí no, Inge. ¿Cuál sería un intercambio razonable entre colas y sándwich? Creo que depende también de como de gustos, porque en mi caso no me gusta tanto el pan y si me quitaran mitad de cola por más pan, o sea, por otro sándwich que es más pan, Ujú. que no estaría dispuesto a ese intercambio. Ya, y si en vez de dos le ponemos tres sándwiches, ojo que no tiene que comérselos necesariamente, ¿no? Tres. Ahí aceptaría tal vez el intercambio, Ahí sí, porque es más. porque es mucho más, de hecho, ¿no? Chévere, no, no, muchas gracias, porque esa justamente es la cuestión que me necesitaba destacar. Sí, muchas gracias, colega, muy amable. Este tema. En las regiones que estamos viendo de acá arriba y acá abajo es difícil entender las preferencias del individuo, porque puede ser el mero hecho de que quiere más a menos. En cambio, en estas regiones pasa justo lo que nos acaba de decir nuestro colega, muy amable, no, gracias. Se pueden entender los gustos. Cuando ustedes dicen gustos es lo mismo que preferencias. Dependiendo del gusto del individuo, por ejemplo, ¿no? Para el colega acepte el intercambio, ¿qué tocó hacer? Darle más sándwiches. Pero sí llegamos a un punto en el que acepta el intercambio. Entonces, ¿qué sucede? Noten que aquí, para entender estas regiones, tenemos que plantearnos la duda de, bueno, dentro de esas regiones, ¿cuándo el individuo acepta el intercambio? Entonces, voy a tomar el mismo ejemplo que hicimos con el colega, me pareció muy bueno. Vamos a decir que la canasta prima era la canasta en la que le quitábamos medio vaso de cola por dos sándwiches, y en cambio la A segunda, ya vamos a ponerle así, déjenme borrar esto. Entonces, la A prima, ¿sí? Le quitamos medio vaso de cola por dos sándwiches, el colega no estaba muy convencido. Luego decimos, ok, le quitamos el vaso de cola, pero por tres sándwiches, o sea, le vamos a poner a segunda, y ahí sí estuvo convencido. Es decir, podríamos incluso decir que bajo ciertas regiones, la canasta A puede ser indiferente a la segunda. Y por eso el individuo acepta el intercambio, porque resulta ser que entre A y A segunda, bueno, se compensan. ¿Cómo? O sea, me quitan mi medio vaso de cola. No me gustan mucho los panes, pero ya tres panes es como que, bueno, es bastante y con eso puedo incluso hacer buenos intercambios después. Entonces ya se vuelve indiferente. En cambio, con A' no funcionaba. ¿Por qué? Porque A' todavía tenía muy pocos panes o muy pocos sándwiches. Entonces, ¿cuál es el tema, colegas? El tema es que uno puede ver todas las canastas, uno podría decir, voy a analizar todas las canastas en donde el individuo aceptaría intercambios, que son las que estoy dibujando ahorita, en donde estaría obviamente a segunda, ¿no? Todas las canastas donde el individuo acepta intercambios. Entonces, me podría generar una curva que tal vez es así. ¿Por qué tal vez es así? Porque tal vez a medida que yo le quito un bien al individuo, el individuo quiera más del otro bien para compensar. ¿Por qué pasaba aquí abajo? Si le quito medio vaso de cola y le sigo manteniendo un sándwich, no va a aceptar. Nadie, por más que le guste la cola o el sándwich, no va a aceptar. ¿Por qué? Porque no es un tema de gustos, es un tema de cantidades. Pero si en cambio digo, ok, le bajo el un bien, ¿sí? Le bajamos el un bien y le aumentamos el otro bien, no, pues ahí en cambio, claro que le va a gustar porque hay una compensación, el costo de oportunidad. Estaríamos dispuestos a perder medio vaso de cola si a cambio me aumentan dos vasos espera, que hablo, dos sándwiches. Entonces nace de nuevo la idea del costo de oportunidad. Entonces, los economistas, ¿qué hacen? Tratan de encontrar una región en donde los individuos sienten indiferencia. ¿Por qué indiferencia? Porque es en la indiferencia donde aceptan intercambios, donde le da lo mismo tener A o A segunda, porque hay una compensación. ¿Sí? Entonces, esa curva o esa figura que pueden hacer cuando ustedes toman todas
todas las canastas en las cuales el individuo acepta intercambios, o podría aceptar intercambios porque le da lo mismo, esa se conoce como la curva de indiferencia. ¿Qué nombre, no? La curva de indiferencia. Entonces, cuando alguien te diga, te dejó en la curva de indiferencia, o por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, cuando tú escuches curva de indiferencia, ya te puedes imaginar que se refiere a una curva compuesta de todos los puntos, o sea, de todas las canastas que le dan lo mismo al consumidor. Entonces tú tranquilamente puedes darle la canasta A o a segunda, le da lo mismo. ¿Y qué significa que le dé lo mismo? Significaría que la utilidad de A, ¿qué va a ser la utilidad de A versus la utilidad de A segunda? Para que le dé lo mismo. Mayor, menor, Equivalente o... claro, iguales. Exacto. Tienen que ser iguales. Chévere, colegas, me están siguiendo súper bien el argumento. Muy, muy bien, colegas, gracias. Créanme que me siento muy feliz de trabajar con ustedes porque realmente veo que me están siguiendo la lógica. Entonces, ese es el punto. Si es que resulta ser que me da lo mismo las dos canastas, en una curva de indiferencia, o sea, en curvas donde resulta ser que aceptas intercambios porque todas las canastas dan lo mismo, la utilidad es la misma. Se mantiene constante. En cambio, ¿qué pasa debajo de la curva? Vean lo que estaba pasando con la A'. A' está debajo de la curva. Entonces A' ya no era preferida. Esta da una utilidad menor. Y en cambio, ¿qué pasará con las canastas que están arriba de la curva? Dan una utilidad mayor. ¿Sí? Pero ya lo vamos a hacer en limpio esto. Pero ahorita quería que entiendan la idea de la curva de indiferencia. Entonces, la curva de indiferencia, ¿sí? Son esas curvas que permiten, en cierta manera, representar cuál es la región o las canastas en donde el individuo le da lo mismo una u otra canasta, ¿no? Y son pieza clave para representar las preferencias de los individuos. Qué bien, o sea, como bien dijo el colega, dependiendo de los gustos, una curva puede ir por aquí, otra puede irse más para acá, otra puede irse más para allá, o sea, ya depende de cada individuo, de los gustos. Lo mismo, puede irse por aquí, o por acá, o más arriba, ya depende. ¿Sí? Entonces ahí sí ya depende de cada individuo. Pero podemos construir, o al menos hipotéticamente podríamos pensar que se puede construir. Y bueno, habría que preguntarle al individuo, ¿no? Para construir esas curvas. ¿Sí? Entonces hablemos de las curvas de indiferencia. Entonces, para representar los intercambios voluntarios, ojo, tienen que ser los voluntarios, ¿no? Porque los involuntarios, ahí sí, o sea, si alguien te dice, ok, aceptas medio vaso de cola y un sándwich, o si no te pego un tiro. Entonces, no, pues ahí sí, no es voluntario. Entonces, cuando estamos hablando de intercambios, siempre son intercambios voluntarios, ¿no? Entonces, para representar los intercambios voluntarios que realizan las personas, nacen estas curvas de indiferencia, que es lo que nosotros hemos planteado. ¿Qué son las curvas de indiferencia? Región que muestra el conjunto de canastas que brindan siempre una misma utilidad. ¿Sí? Lo que acabamos de decir, nada más. ¿Sí? Entonces, ante dos canastas de bienes, digamos que tengo dos canastas de bienes. Ya, entonces, volvamos a canasta A. O bueno, pongámosles otros números. Aquí ustedes ven que dice X1, Y1. Esta sería la canasta 1. Sería lo mismo que llamarle A, pero ahora llamémosle canasta 1, porque está el subíndice 1, 1. Esta sería la canasta 2. Tenemos X2 y Y2. Entonces tenemos dos canastas. Entonces, ante dos canastas de bienes dentro de una curva de indiferencia como la 1 y la 2, ceteris paribus, o sea, asumiendo todo lo demás constante, al individuo le da lo mismo acceder a cualquiera de las dos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, al individuo le daría lo mismo la canasta 1 o la canasta 2, porque, claro, hay un intercambio. Vean, por ejemplo, para pasar de 1 a 2, ¿qué sucede? Es la misma lógica del costo de oportunidad, ¿no? Para bajar de 1 a 2, al individuo le he quitado cantidad del bien 1, perdón, del bien Y. Digamos que el bien Y son de nuevo las gaseosas. Le quitamos las gaseosas, pero a cambio le compensamos con sándwiches. Claro, el cuánto ya depende de cada individuo. Tal vez para algunos que son muy exigentes, no les gusta mucho el pan, tiene que ser más. En cambio, para otros que no tienen problema, tal vez es menos. Ya depende de cada individuo, ¿no? Pero obviamente lo que a nosotros nos interesa es destacar esta curva. ¿Sí? Entonces, en esta curva es donde estaría la indiferencia. ¿Sí? Entonces, esas son las curvas de indiferencia. Estas curvas de indiferencia me dan, si ven, una letra U1, que significa, es la utilidad. Esa es para indicar qué nivel de utilidad representa toda la curva. Entonces, la utilidad de la canasta 1, va a ser lo mismo que la utilidad de la canasta 2
Y esto le podemos llamar U1, ¿ya? Es simplemente la utilidad que va a tener todo el conjunto de canastas que dan lo mismo, ¿no? Que dan absolutamente lo mismo. Ahora, si yo tuviera una canasta B, o perdón, 3, digamos, esta canasta 3 está por encima de la curva de indiferencia, ¿qué va a suceder? Que esta podemos pensar que va a dar otra utilidad mayor, U2, ¿sí? O sea, U2 mayor a U1, ¿sí? Tal vez voy a usar letras para no generar confusión entre el 1, el 2 y el 3. Nos denme un segundito. Sí, vamos nomás a usar letras todavía, no lo usemos. No quiero generarles confusiones innecesarias. Entonces, quedémonos nomás con ABC todavía. A, B, C, pongámosle. O, sí, sí, A, B, C. B y C. Entonces, ¿qué sucede aquí? Fíjense. Entre las canastas A y B hay indiferencia. O sea, la utilidad que da la A es lo mismo que la utilidad que da la B, o A indiferente a B. En cambio, la utilidad C, la utilidad de la canasta C, va a ser mayor. ¿Por qué? Porque está más arriba, en una curva de indiferencia más alta. Entonces, el supuesto de no saciedad local ahora se toma de esta manera. Mientras más lejana esté una curva de indiferencia, mayor utilidad asumimos que le da al individuo. O sea, la utilidad de C sería mayor que la utilidad de A y también obviamente que la utilidad de B. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros decimos que el individuo prefiere más a menos. ¿Sí? Y ya saben que entonces si tienen una canasta D, que en cambio está en una curva de indiferencia más baja, ¿qué va a pasar? Que la canasta D va a ser menos preferida que la A y la B. O sea, la utilidad de D va a ser menor a la utilidad de A. ¿Sí? Entonces ya pueden ver que se puede ir para ambos lados. Si voy subiendo, resulta ser que la C me da más utilidad. Si voy bajando, en cambio, tengo menos utilidad. ¿Sí? Entonces, la curva de indiferencia es una herramienta vital para poder entender el comportamiento del consumidor. ¿Sí? Es una herramienta auxiliar bastante importante, porque es la manera como representamos las preferencias del individuo. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, colegas. ¿Ya? Pésimo nombre, curvas de indiferencia, ¿no? Porque al menos para mí ninguna curva me dejaría indiferente, ¿no? Pero bueno, nombres y nombres, ¿no? Sí, nombres y nombres. Ahora, la pendiente de esta curva de indiferencia, la inclinación. Recuerden que cuando vean pendiente, literalmente tómenle pendiente. O sea, es como pensar que esto fuera una montaña. Entonces imaginen que tienen una montaña y tienen un carrito, ¿no? Entonces tienen un carrito, ¿sí? Tienen un carrito y está por la montaña. Entonces, ¿qué pasa con el pobre carrito cuando pase por aquí? Va a caer, ¿no? Entonces, cuando ustedes caen, se dice que tenemos pendiente negativa, ¿sí? La pendiente de la curva de indiferencia es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque representa el supuesto que si el individuo debe renunciar a cierta cantidad de un bien, hay que compensarlo con la cantidad de otro bien para que su utilidad no cambie. ¿Sí? ¿Qué es lo que decíamos? O sea, esta pendiente negativa representa el hecho de que si le quito al individuo una cantidad y1, tengo que ponerle más cantidad y2 para compensarle y que la utilidad no cambie. Entonces eso me genera una inclinación hacia abajo y hacia la derecha, que es una inclinación negativa o pendiente negativa. ¿Sí? Pendiente negativa, el individuo tiene es como este carrito, ¿sí? En donde va bajando porque eso me va a reconocer esa idea de que si es que le quito un bien, hay que compensarle al individuo, ¿sí? Esas son las curvas de indiferencia, ¿no? Repito, pésimo nombre, ¿no? A mí ninguna curva me dejaría indiferente, ¿ya? Sí, no, imposible. Bueno, obviamente me refiero a curvas en otro contexto, ¿no? Pero bueno. Sigamos. Entonces ya tenemos una idea de la curva de indiferencia. Esta es una forma como representamos las preferencias de los individuos y sabemos que a lo largo de la curva, ¿sí? La utilidad no cambia, ¿sí? Se mantiene siempre la misma. Ok, ahora vamos a dos conceptos que son clave para entender qué pasa en la curva de indiferencia, ¿ya? Estos conceptos nos van a servir para más adelante, cuando hagamos un poco más de ejercicios, poder trabajar ya con la demanda del consumidor, ¿no? Entonces, un concepto clave es lo que se conoce como la tasa marginal de sustitución. La tasa marginal de sustitución, ¿sí? Es un concepto muy parecido al de costo de oportunidad que ya vimos, parecido, no igual, no parecido. Matemáticamente es el negativo de la pendiente de la curva de indiferencia, o sea, es esto. La tasa marginal de sustitución de X y Y es igual a menos la pendiente de la curva de indiferencia, ¿sí?
donde U1 es una utilidad constante. O sea, en pocas palabras, cuando ustedes tienen esto y ven la inclinación, si ven que la inclinación va cambiando, ¿no? O sea, por ejemplo, al inicio es bien empinada, después es menos empinada, menos empinada, menos empinada. Entonces a ese grado en el que está empinada la curva se le llama tasa marginal de sustitución. ¿Por qué? Es como el costo de oportunidad. Me dice esa línea o esa inclinación, me dice cuánto renuncio del un bien, ¿sí? Para compensarlo a través del otro bien. O sea, cuánto tengo que renunciar de uno para incrementar el otro. O sea, yo quiero que ustedes, porque claro, con ustedes no podemos hacer cálculo, pero quiero que ustedes piensen como el costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo de oportunidad en el sentido de, si por ejemplo, ¿no? Yo quiero X y Y. Digamos que yo quiero incrementar el consumo de bien Y en X, perdón, en una unidad. ¿Sí? Entonces pensemos que estoy aquí y quiero incrementar acá. Digamos que este es mi X inicial, mi X final, y digamos que X final menos X inicial, ¿se acuerdan que esta es la variación de X, ¿no? Y quiero que la variación de X sea 1. O sea, quiero aumentar en una unidad el bien X. ¿Qué va a pasar con el bien Y? Con el bien Y lo que va a suceder es que vamos a tener una caída, ¿sí? Recuerden, ¿cuál sería el Y inicial? El de arriba, y el Y final sería el de abajo, ¿no? Ups, Y final, ¿sí? Entonces es lo que vamos a tener. Vamos a tener que, si aumento del bien X inicial al X final, voy a tener que bajar del Y inicial al Y final. Si quiero que la utilidad esté constante, ¿no? O sea, tiene que haber un efecto compensación, si quiero, para que la utilidad se quede constante, digamos en U1. ¿Ya? Para que la utilidad no se mueva, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si le aumento las cantidades del bien X, tengo que bajar las cantidades del bien Y. De hecho, de hecho, la tasa marginal de sustitución X, Y es aproximada, no es igual, pero es aproximadamente igual. O sea, se aproxima a el negativo de la variación de Y sobre la variación de X. ¿Sí? Pero asumiendo que U es igual a una constante, U1. ¿Sí? Esa es la idea. Sí, de hecho, debía haberlo puesto así. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, ¿cuál sería la tasa marginal de sustitución si digamos, para aumentar X en una unidad, Y debe bajar en menos 3 unidades, digamos. O sea, el delta Y, ya saben, delta Y es Y final menos Y inicial. Sale menos 3. Entonces, ¿cuál sería la tasa marginal de sustitución en ese caso? Aproximadamente, ¿no? Sería, la caída de Y es menos 3. Entonces, aquí le dejo el menos. Entonces sería menos 3. Y en cambio el aumento de X es 1. Menos por menos me daría más 3. El menos que se pone aquí es solo para que el número me salga positivo, nada más, ¿no? Es simplemente para que el número no me quede negativo. Entonces, ¿qué significa? Que mi tasa marginal de sustitución es 3. O sea, dicho de otra manera, si se quiere incrementar, si se desea aumentar en una unidad el consumo de X, manteniendo la utilidad constante, manteniendo U constante, se debe reducir Y en 3 unidades. Esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea de la tasa marginal de sustitución. Es un intercambio de X por Y que no me estresa mucho porque hemos hecho ya algo parecido con el costo de oportunidad. Pero este es más bien desde una curva de indiferencia. Sí, pero es la misma idea. O sea, es esta tasa de intercambio. De hecho, le voy a poner la tasa aquí, ¿no? Me olvidé. Entonces voy a poner la tasa ahorita. Ya, uf, qué feo se ve, ¿no? Ya vimos curvas de indiferencia, estamos en esto. Mientras, ¿alguna pregunta, por favor, sobre esto de la tasa marginal de sustitución? Eh, sobre delta, un segundito, solo dejo las variaciones delta x, ¿sí? En temas de notación, ustedes ven que está esa raya vertical, ¿no? Esa raya vertical es solo para indicar alguna condición que se debe cumplir, alguna cosa así, ¿no? Cuando ustedes están considerando alguna resolución de un ejercicio. En este caso sí es bueno aclarar porque, claro,
uno podría hacer que le quita un bien al consumidor, le da otro bien, pero la utilidad cambia, ¿no? Entonces ahí ya pierde sentido. Entonces la curva de indiferencia necesita que la U no sea constante, ¿no? Pendiente, curva de indiferencia, y aquí quiero aclarar que la U no es constante, ¿no? U no constante. Ya, disculpen. Listo, entonces ya está puesta la fórmula. Disculpen, ahí me olvidé de la fórmula. Esa es la idea, colegas. Entonces, sí, todavía no hacemos ejercicios. Cuando hagamos un ejercicio completo, ahí vamos nosotros ya a poner la interpretación y todo. Pero esa es la idea. O sea, ¿cómo cambio Y cuando tenemos un cambio en X? ¿Sí? Entonces, esa es la tasa marginal de sustitución, donde U1 es una utilidad constante. Entonces, la tasa marginal de sustitución, ¿qué tiene de importante? Representa el intercambio que una persona está dispuesta a aceptar entre bienes para que no se dañe su utilidad. Claro, uno dirá, pero ¿y si la utilidad aumenta? El individuo no querrá hacer también intercambios. Claro que va a querer. Pero el problema es que si la utilidad del individuo aumenta, ese aumento no sabemos si es por preferencia o si es por más cantidad, ¿sí? En cambio, ¿cuál es la ventaja de las curvas de indiferencia? La ventaja es que están justo en esas regiones, ¿se acuerdan, no? Están en esas regiones donde también incluimos, o sea, yo sé que todo lo que está en rojo es preferido. Y también yo sabía que todo lo que estaba en verde, que es lo que está acá abajo, es menos preferido. Eso ya sé. Entonces, el mérito de las curvas de indiferencia es decir, ahora vamos a tener una idea de cómo el individuo acepta intercambios en esas regiones intermedias, ¿no? Entonces, como sé cómo el individuo va a hacer intercambios eh, sin afectarse, ni aumentar ni disminuir su utilidad, entonces ahí es que la curva de indiferencia me da más poder de análisis del consumidor, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que les decíamos? Bueno, ya hicimos esto, ¿no? O sea, si se le quita al individuo una unidad de X, se le debe otorgar una unidad adicional de Y o viceversa, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver esta gráfica, ¿verdad? En esta gráfica ustedes tienen las curvas de indiferencia, ¿sí? Y obviamente hay que considerar un supuesto adicional, ¿sí? Que se llama la tasa marginal de sustitución decreciente, ¿ya? Este sí les pido full atención, ¿no? Porque puede ser un poco confuso al inicio. Tasa marginal de sustitución decreciente. ¿Qué significa, verdad? Ya sabemos que es negativa. ¿Por qué? Hay un intercambio. Hay un intercambio de X por Y. Ahora, hay algo más. No es solo que hay un intercambio. Piensen de nuevo en la pendiente, o sea, en el grado de inclinación de la curva en cada punto. Resulta ser que la pendiente va bajando, o sea, es menos empinada, ¿sí? Es decir, si ustedes piensan en el carrito, ¿qué va a pasar con el carrito? El carrito, a medida que avanza su trayecto, enfrenta cada vez una pendiente más suave, más suave, más suave, más suave, más suave y más suave, ¿ya? ¿Qué significa eso en términos microeconómicos, tener esta pendiente así cada vez más suave? Significa que al inicio, esta pendiente de tasa de marginal de sustitución decreciente es una forma de representar la escasez. ¿En qué sentido? Veamos al inicio. Al inicio vemos que la pendiente es muy alta. Verán, esta es una regla que, bueno, esto se aprende en cálculo, pero ustedes ya pueden guardar esta idea. Si la pendiente es alta, o sea, si esto está muy inclinado, es porque esta tasa es muy alta, delta y de x. Con el negativo, obviamente, es para quitarnos el signo, pero si pones el negativo, ya puedes decir que esta es muy alta. O sea, si yo quiero aumentar, imagínate que el inicio de la línea que estoy dibujando y al final de la línea que estoy dibujando es un aumento de una unidad en x. Ya, delta x es 1. Ya, voy a borrar ese delta y. Entonces imagínate que el inicio de esta línea que he dibujado es aproximadamente, no es igual, no. Es aproximadamente el inicio de la x inicial y la x final, toda esta línea que estoy haciendo. ¿Qué le pasa a y? Fíjense. Para el punto inicial de x, el punto inicial de y está acá arriba. Y para el punto final de x, el punto de y está acá abajo. O sea, esta es la variación de y. Cuando la de x es la de acá abajo. O sea, en pocas palabras, aquí, ¿se acuerdan de la elasticidad? No olviden, no hablemos de elasticidad, mejor no hablemos de elasticidad, no, no, de gana, digo, confundirles más.
Entonces no le metamos elasticidad, disculpe, ahí me rayé yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Apenas moverle a X hacia adelante, apenas moverle, o sea, apenas aumentar X, genera un cambio muy drástico en Y, ¿sí? Genera un dramático cambio en Y. Entonces, ¿qué pasa? Que al inicio la pendiente muy pronunciada significa que tienes una tasa de marginal de sustitución elevada. O sea, tienes una alta tasa marginal de sustitución. O sea, para incrementar en una unidad el bien X, tienes que renunciar a bastante Y. ¿Por qué pasa eso? Porque resulta que X es escaso en este caso. Fíjense, ¿no? X es escaso. O sea, hay muy poco de X. Como hay muy poco de X, el individuo está dispuesto a renunciar bastante de Y. Sí, renuncio bastante Y porque tengo muy poco X y tengo demasiado Y. Pero a medida que X deja de ser escaso, o sea, X empieza a crecer y a crecer y a crecer, otro color, azul. Entonces X empieza a crecer y a crecer y a crecer. ¿Qué pasa? Veamos este otro punto. Entonces digamos que este es X inicial. Entonces fíjense lo que pasa al final. Cuando quiero aumentar X, delta X, quiero aumentar delta X, ¿cómo reacciona Y? Casi ni reacciona. Porque miren esto, o sea, la reacción de Y es mínima. Podríamos decir que de 1 o menos. Pero es mínima, ¿no? O sea, la caída de Y es pequeñita. ¿Qué significa eso? Que en ese otro caso, en cambio, la tasa marginal de sustitución es casi cero, es baja. ¿Sí? O sea, la tasa marginal de sustitución es baja. O sea, dicho de otra forma, para poder adquirir más X, el individuo ya no quiere renunciar a Y. ¿Por qué no quiere renunciar a Y? Porque Y ya es escaso. Hay muy poco Y. En cambio, X ya hay demasiado. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, colegas, para representar la escasez, se suelen utilizar curvas de indiferencia que tienen esta forma, en donde la pendiente cada vez va bajando, va siendo menos inclinada, perdón. Todas son negativas porque tienen una inclinación en el sentido, en ese sentido, ¿no? En el que estamos viendo. Pero la inclinación es cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que la inclinación casi se hace cero, ¿sí? Entonces, si quieren, claro, si yo le suelto el carrito en este punto, ¿qué pasa? Va a bajar muy rápido, ¿no? Entonces, si quieren esa velocidad a la que baja el carrito, le pueden tomar como la tasa marginal de sustitución. O sea, lo que tienes que tú cambiar de Y por X. Entonces, al inicio, el carrito baja muy rápido. Como el carrito baja muy rápido, significa que hay que cambiar mucho Y por X. En cambio, acá el carrito no se mueve mucho. Se mueve poco. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no tienes ganas de cambiar Y por X. ¿Sí? Entonces, esta curva representa la escasez. Pero de todas maneras, colegas, para efectos prácticos, lo que a mí más me interesa es que entiendan qué es la tasa marginal de sustitución, ¿sí? Que entiendan su espíritu, o sea, esto es bien parecido al costo de oportunidad, intercambiar X por Y, ¿sí? Pero con la utilidad constante. Y también me interesa que entiendan que la forma de la curva, ¿sí? Esta forma que tiene la curva representa escasez, ¿sí? O sea, mientras más abundante es un bien, menos el consumidor está dispuesto a renunciar a ese bien, ¿sí? Por eso la forma. ¿Alguna pregunta en este punto? Este es un concepto ya un poquito más técnico, ¿no? De tasa marginal de sustitución. Pero espero que no sea tan difícil. Pero bueno, si tienen preguntas, por favor. ¿No? ¿Nadie? ¿No? Ok, listo. Entonces, vamos, reitero, ¿no? Si no hay preguntas, yo paso y... Pero ya saben, si tienen dudas me dicen nomás, no hay problema. Pero estos temas van al examen, ¿no? Estos temas teóricos también van al examen, así que... O a las pruebas, entonces sí sería bueno que cualquier duda que les aparezca me digan nomás, ¿no? Pero bueno, ahora, vamos, ya vimos el concepto de tasa marginal de sustitución. Ahora vamos a empatar este concepto con el concepto de la llamada utilidad marginal. ¿Ya? Entonces, primero hablemos un poco de eso y de ahí le metemos la utilidad marginal. Entonces, ahora consideremos la función de utilidad para dos bienes, X y Y. O sea, pensamos que solamente hay unas canastas de dos bienes. ¿Sí? En ese caso, la tasa marginal de sustitución se le puede escribir de esta manera. Este es un resultado matemático que nosotros no vamos a demostrar. En el caso de ustedes, esto es más bien algo que tienen que saber, no demostrar, pero sí saber. La tasa marginal de sustitución, el cambio entre X y Y, se puede escribir como la utilidad marginal de X
sobre la utilidad marginal de Y. Entonces, claro, ¿qué es la utilidad marginal de X y qué es la utilidad marginal de Y? ¿Sí? Ok, y bueno, esto mismo puede regir para el caso de más bienes. ¿Qué es la utilidad marginal de X? ¿Sí? La utilidad marginal, ¿sí?, del bien, es decir, la utilidad que se obtiene del consumo de una unidad adicional del bien. ¿Sí? La utilidad que se obtiene del consumo de una unidad adicional del bien. Ya, y aquí me faltó igualmente la fórmula, les pido disculpas. La utilidad marginal de un bien Y, X o Y, por ejemplo, es aproximado, no es igual, no es aproximado a cómo cambia la utilidad cuando cambia el bien Y. Por ejemplo, si le ponemos en vez de Y, pongamos de mejor X. La utilidad marginal de X es cómo cambia la utilidad cuando cambia X. Recordando que la utilidad depende de X y Y. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de la utilidad marginal, ¿no? De hecho, aquí voy a incluir eso, me olvidé. Un segundito. Entonces, la idea de utilidad marginal tiene mucho que ver con el ejemplo que ya hicimos del agua y los diamantes. Si me tomo un vaso de agua, me da una utilidad. Si yo voy tomando más vasos de agua, la utilidad va cambiando, ¿no? Esa es la idea del concepto. ¿Alguien quería decir algo, por favor? Parecía que alguien estaba hablando. ¿Alguna pregunta? Creo que no. Permítanme, solamente pongo delta U sobre delta X. Esto es aproximado, no es igual, es aproximado. Y lo mismo para Y, ¿no? Entonces, todo es muy importante. Es muy, muy importante, pero bueno, obviamente no vamos a avanzar a ver esto ya en la clase de hoy. Vamos a verlo en la próxima clase, pero es un resultado muy importante que me va a servir para explicar económicamente algunas cosas. Pero primero captemos bien el concepto de la utilidad marginal. ¿Sí? Es bien sencillo, es bien sencillo. O sea, básicamente es esto, ¿no? O sea, volvemos a nuestra gráfica de X. Ahora X ya no es vaso de agua, nada, es X, ¿no? Y acá arriba puedo poner la función de utilidad de X y Y. Pero Y le voy a dejar constante, no le voy a mover. Ya, Y no se va a mover, entonces esto va a depender solo de X. Piensen en el vaso de agua. Entonces, a medida que X va aumentando, ¿qué pasa? En el primer caso, al inicio el vaso de agua me genera mucha utilidad. Después la utilidad va cayendo y así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que con cada aumento de X inicial al X final, aquí está la variación de X, entonces, cada aumento de la X, cada variación de X, voy a tener un aumento en la utilidad, de la utilidad inicial a la utilidad final. Y eso me va a dar la variación de la utilidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo al final? Que un aumento del bien X aumenta mi utilidad, ¿sí? Y eso permite que, por ejemplo, el vaso de agua todavía sea un bien, porque me genera una utilidad adicional positiva, ¿ya? Pues eso se conoce como utilidad marginal. El aumento en la utilidad por el incremento adicional de un bien, sea X o sea Y. Y de hecho, si ustedes se fijan, este concepto tiene mucho sentido, ¿no? O sea, es simplemente cómo cambia la utilidad. Es bien básico. Entonces, ¿qué pasa si yo divido utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y? Esto resulta que es aproximadamente igual. ¿Qué es la utilidad marginal de X? Se aproxima con variación de U sobre variación de X. Y la de Y se aproxima con variación de U sobre variación de Y. Si ustedes resuelven esta división, ¿qué les va a pasar? Que las variaciones de U se eliminan. Solo les va a quedar esta variación de Y pasa a ser extremo. Entonces quedaría como variación de Y. Y la variación de X quedaría como medio, valor medio, variación de X. Y eso es la tasa marginal de sustitución. O sea, en pocas palabras, es lo mismo analizar la tasa marginal de sustitución que analizar la división de la utilidad marginal de X y la utilidad marginal de Y. ¿Sí? Entonces, lo importante es qué cosa. Que aquí yo tengo una forma como el individuo hace el intercambio. Miren esto. El individuo hace un intercambio entre X y Y dependiendo de cuánto mejora la utilidad del individuo en X versus cuánto mejora la utilidad del individuo en Y. ¿Sí? Esa es la clave de esto. ¿Ya? La próxima clase, el próximo video, que bueno, ese sí será pregrabado y sí les pido un poco de disculpas, pero es porque obviamente para poder avanzar. El caso es que
Esta tasa marginal me da esa idea. Cómo internamente el individuo acepta esos intercambios de X y Y. Y resulta que los acepta según cómo va haciéndose la utilidad de X y la utilidad marginal de Y. Solo para poner un ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros sacamos en el ejemplo 3, tasa marginal de sustitución? ¿Sí? ¿Qué significaba? Que para que la utilidad del individuo no cambie, si yo aumento en X, tengo que bajar 3 en Y. Entonces, ¿qué significaría? Tasa marginal de sustitución, digamos que es 3. Entonces, 3 sería utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y. Entonces, yo despejo utilidad marginal de X. Eso que me va a salir igual a 3 utilidades marginales de Y. Entonces, aquí ya puedo hacer comparación de bienes. Comparación de bienes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que puedo decir? Que un vaso adicional de agua, por decir, un vaso adicional de agua, o veamos con las gaseosas, ¿ya? Un vaso adicional de gaseosa, ¿sí? Me da 3 veces más utilidad que un sándwich adicional, ¿sí? Entonces aquí una unidad adicional de X me da 3 veces más utilidad que una unidad adicional de Y, ¿sí? Entonces así es como actualmente se hacen las comparaciones entre bienes, a partir de esta ratio, ¿sí? Pero esta ratio, ¿cómo nace? Nace de la tasa marginal de sustitución y de la curva de indiferencia, ¿ya? A medida que nosotros avancemos y hagamos sobre todo un ejemplo, ya con un ejercicio, muchos de esos conceptos se van a sentar, ¿no? Entonces no les pido que se estresen mucho, porque claro, ahorita estamos acumulando muchos conceptos. Lo que más bien les pido es que entiendan lo esencial de los conceptos, ¿sí? Reitero, con un ejercicio, ahí vamos a ver dónde entra cada concepto y hacemos uno bien puestito, ¿no? Como hemos hecho siempre. Un solo ejercicio y ahí van a ver dónde entra cada una de estas piezas. Por ahora, lo importante es rescatar el concepto de utilidad, la función de utilidad, la curva de indiferencia y la tasa marginal de sustitución y la utilidad marginal. Claro, son muchos conceptos para un día, pero les pido por favor que traten de asimilarlos para que de esa manera podamos hacer lo más pronto posible los ejercicios. Porque imaginen, podríamos hacer subejercicios de cada tema, pero no vamos a avanzar. Entonces, más bien, colegas, ahí lo que les pido es, por favor, revisen los conceptos y para cuando llegue el video de los ejercicios estén preparados, ¿no? Entonces, simplemente para terminar, esta división que está aquí, se le puede poner también un nombre. A veces se le puede llamar utilidad marginal relativa, o sea, utilidad marginal relativa de Y respecto a X. Pero eso ya no es muy vital, no es muy importante. ¿Ok? Entonces, colegas, con eso dejamos hasta ahí planteado el video de hoy. Hoy hemos llegado a esta utilidad marginal. Por favor, si tienen dudas, me hacen saber, me mandan por WhatsApp, para incluso, si por A o B razón no pueden conectarse, es obvio, es fuera de horario. Si no pueden conectarse en los videos extra que voy a armar, de todas maneras en los videos puedo contestar ya las dudas que me planteen, ¿sí? Y bueno, colegas, con eso entonces damos por cerrado el video de la sesión de hoy día.